La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y su Escuela de Medicina, tenemos la oportunidad hoy de impartir la asignatura Introducción a la Clínica. El día de hoy vamos a conversar sobre la terminología médica especializada, muy importante para el desarrollo de los futuros profesionales en ciencias de la salud. Yo soy Adrián Puello, médico epidemiólogo, y me dedico a la investigación y la epidemiología clínica, así que tendré el honor de compartir con ustedes los contenidos de esta primera clase llamada Terminología Básica. Así que el objetivo de hoy va a ser presentar los conceptos básicos y especializados de la terminología como disciplina científica. También vamos a introducir las nociones de los términos médicos en ciencias de la salud. Y vamos a destacar esencialmente los aspectos históricos relacionados al origen de los términos médicos. Ya verán qué interesante es cuando conocemos de dónde viene un término y podemos entenderlo aunque no comprendamos la enfermedad. La gran importancia de la terminología y la terminografía. Así que se define como un campo de estudio interdisciplinario donde áreas de investigación de otras ciencias aportan contenidos a esta asignatura. Así que la lingüística, la epistemología y la tecnología de la información y la comunicación conforman ese campo multidisciplinario de la terminología médica. Por tanto, esta área lo que busca es recolectar, describir y presentar los términos de manera sistemática como vocabulario especializado. Dicho de otra manera, es aprender a hablar o a comunicarnos con un lenguaje tan especializado que solamente lo deben interactuar entre los profesionales de ciencias de la salud. Por tanto, no es una área para explicar la enfermedad a los pacientes o a los profesionales de la comunicación, periodistas, a nuestros padres. Es una terminología especializada para el trabajo. Así como los ingenieros tienen una terminología para las construcciones y el desarrollo de proyectos, o así los astronautas tienen una terminología especializada espacial, pues los médicos y los profesionales de la ciencia de la salud tienen una terminología especializada para su quehacer diario de su trabajo. Así que la terminología médica especialmente la vamos a definir como un conjunto de términos normalizados en ciencia de la salud con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación y expresión. Características de estos términos médicos. Primero, todo término debe ser muy preciso, ya que cada término expresa ideas y conceptos complejos en medicina. Por tanto, cuando hablamos de una gripe, tiene que ser muy precisa. No podemos pensar que gripe son varias enfermedades o para ti significa una cosa y para la otra significa otra cosa. Gripe es gripe, debe ser muy preciso. También la terminología sirve para unificar criterios. Como tú defines y diagnosticas una enfermedad, pues así también debo definirla y diagnosticarla. No pueden haber criterios dispares, por tanto, la terminología unifica estos criterios. También cada término es una sola significación única. Por tanto, las sociedades científicas de cada área o cada especialidad aceptan y dan como bueno y válido que este término se refiere a ese conjunto complejo de procesos patológicos, fisiológicos que afectan a una persona. Por tanto, cada término tiene una sola significación y por tanto los términos sirven para el intercambio de información entre países, entre profesionales, entre sistemas electrónicos, sirve para el intercambio. Si no tenemos y no usamos términos correctos, el intercambio de información sería incorrecto y por tanto el riesgo de errores que incluso afecten a nuestros pacientes puede ser muy alto. Así ya vemos con estos contenidos que la terminología es altamente necesaria y primordial para el trabajo, el quehacer médico de todos los días. Vamos a definir qué es un término. Un término es una unidad léxica, es decir, es una palabra o un conjunto de palabras que poseen un significado propio.
A ese término le podemos llamar como la parte fundamental o la parte raíz. Recuerdan de la literatura de lengua española que le hablaban de las raíces de las palabras, que eran conformadas por radicales. Es decir, que todas las palabras y todos los términos se conforman de una raíz. Y esa raíz es el que le da significado propio, es lo que le da significado, valor a la palabra. A esa raíz o palabra, entonces podemos combinarlas con prefijos y sufijos. Los prefijos están colocados antes de la palabra o de la raíz y los sufijos están colocados después de la raíz o de la palabra. Por tanto, si ya tengo un prefijo, una raíz y un sufijo, ya tengo un término correcto, bien elaborado y con un significado único. Es muy importante saber que la mayor parte de los términos en ciencias de la salud provienen del griego y del latín. Por tanto, vamos a explorar algunas raíces griegas y latín para poder entender claramente lo que es la terminología médica. Así pues que hay dos sistemas primordialmente para analizar cualquier palabra aunque yo no la conozca. Es decir, que yo soy médico de primer año, pero me están hablando de un proceso avanzado de cardiología. Aunque yo no sea cardiólogo, como médico general, como médico estudiante de primer, segundo año, yo puedo analizar el término por dos mecanismos importantes, que es la composición y la yuxtaposición. Por tanto, si analizo la composición del término, su raíz, sus prefijos y sufijos, inmediatamente puedo detectar o entender de qué se refiere la palabra. Por tanto, ya la raíz, el prefijo y el sufijo me van a dar las características más importantes de ese término médico. Así que todo término ya sabemos que podemos analizarlo por composición o por la descomposición. O lo compongo en elementos y analizo cada uno de ellos separado, o lo descompongo, es decir, los separo en raíces, radicales, prefijos y sufijos. Así que no es tan difícil entender los 188.000 términos médicos estandarizados si yo analizo y utilizo estos métodos de análisis. Muy importante y conceptos claves. Los prefijos son partículas que se anteponen siempre a la raíz o al radical y por tanto no modifican su sentido. Por tanto, la mayor parte de los prefijos son preposiciones o adverbios. Bien, los sufijos son las partículas que se van a posponer o van a estar luego del radical o la raíz. Y esto pueden ser nominales, sustantivos y adjetivos. Son lo que le dan las características a ese término. Así que la desinencia es el elemento final de cada palabra para darle sentido de género y número, o de modo, tiempo o persona. Los términos médicos no tienen características de persona, ya que son términos de eventos médicos, de procesos médicos o procesos patológicos. La raíz no necesariamente debe contener un prefijo. Tenemos raíces que simplemente por tal cual tienen su propio sentido. Un ejemplo muy interesante de estos términos médicos es la pericarditis. La pericarditis significa la inflamación de la membrana externa del corazón. La membrana externa del corazón se llama pericardio. Aquí la raíz es car. Car viene del griego que significa corazón. Corazón, no corazón como un corazón completo o un corazón el de San Valentín, sino corazón de tejido cardíaco. El tipo de tejido que tiene el corazón se llama tejido cardíaco. Entonces, cardio, viene del griego que significa corazón. Peri sería su prefijo, peri, que significa alrededor de, el periférico, lo que está por fuera de. Peri, y el sufijo itis, como ya yo decía anteriormente, es un adjetivo, por tanto le va a dar característica al término, significa inflamación. Por tanto, el sufijo dice qué está pasando, la raíz dice de qué estamos hablando
y el prefijo dice por dónde anda el problema. Más o menos de esta manera podemos entender el concepto pericarditis. Es la itis de card que está ocurriendo en el pericardio, por así decirlo. Aquí yo puedo dividir esta palabra en tres partes, en una raíz, un sufijo y un prefijo. Hay vínculos que permiten unir estos prefijos y sufijos y son las palabras o, i y a. Estos siempre pueden unir las raíces con los sufijos, pero nunca deben utilizarse entre el prefijo y la raíz. Es decir, nunca se usan antes, siempre se usan después. Y así ya sabemos que el 66% de todos los términos vienen del griego. Quien aprende un poquito de griego ya sabe mucha terminología médica. Y esto se debe a todo el periodo de la edad dorada de la medicina, donde se desarrollaron la mayor parte de los métodos, se estudió el cuerpo humano, Hipócrates y Galeno que formularon miles de teorías relacionadas a la práctica médica que todavía el día de hoy seguimos utilizando. Así pues que le voy a mencionar algunos términos súper interesantes relacionados a las raíces griegas y a lo que ya utilizamos el día de hoy. Por ejemplo, broncocele viene de la raíz broncos, del griego broncos, que significa esófago o tubo, como si fuera un globo. Todo lo que en el cuerpo tiene forma de esófago, tubo, que se puede inflar como si fuera un globo, viene de la raíz griega broncos. Así que un broncocele es un tumor acuoso del bronquio. Por ejemplo, si yo digo bronconeumonía, es la nia de neumo y de bronco. Por tanto, una nia es una inflamación, del griego nia, inflamación, de bronco y de neumo. Por tanto, bronconeumonía es la inflamación de los bronquios y del pulmón. Y si digo neumonía, es la inflamación de los pulmones. Y si digo bronconomía, que no puede ser posible porque estructuralmente el bronquio está dentro de los pulmones, entonces siempre combinamos este término en bronconeumonía. Bien, ya sabemos la raíz cardia, corazón, como mencionábamos antes. Otras raíces interesantes como cito, que significa célula, como citotóxico. Citotóxico. El cito y tóxico. Tóxico es tóxico, como ya sabemos, y cito es célula. Por algo citotóxico, ya sabemos lo que se menciona. Cuando una novia de nosotros es tóxica, en latín hablamos de novus, porque es algo nuevo. Y si tiene un comportamiento un poquito tóxico, entonces sería novus tóxico. Ese sería el término para esa relación. Por ejemplo, hay otra raíz súper interesante que es la raíz narco, con K. Viene del griego narco. Todo lo que es narco significa adormecimiento, estupor. Por tanto, si a usted le dicen, mire, estudiante, usted es narco, le están diciendo que usted se duerme, que usted está adormecido. No le están diciendo que usted trabaja con drogas. Así que la narcolepsia es el síndrome de adormecimiento. Y la narcomanía es la dependencia a los narcóticos. Y los narcóticos ustedes saben cuáles son, porque ya muchos de ustedes los utilizan. Así que en las referencias bibliográficas de esta unidad podrán estudiar las raíces del latín y del griego y todos los conceptos de esta terminología especializada. Muchísimas gracias y estoy disponible en las redes sociales. Para ampliar estas informaciones, suscríbete a mi canal de YouTube. También puedes seguirme en Instagram y Twitter.